Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el Catecismo de nuestra Madre la Iglesia, hoy en el punto 615, que tiene como título Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Es un breve punto que vamos a leer y pasamos a comentar. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación. Cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Bien, son unos conceptos en los que ya hemos tenido ocasión de abordar de alguna forma, pero hoy vamos a profundizar un poco más en lo que supone el aspecto de obediencia y desobediencia. Decíamos ayer, comentando los puntos anteriores, que el aspecto principal del sacrificio de Cristo, lo que le hace redentor al sacrificio de Cristo, lo que le hace salvífico, lo que le hace agradable al Padre, no es tanto la materialidad del sufrimiento, no es tanto la cuantía del sufrimiento, por decirlo de una forma gráfica, no es tanto la cantidad de la sangre derramada, no es eso lo que le hace al sacrificio de Cristo Salvador. Lo que le hace redentor, lo que le da su potencialidad de salvífica y redentora, es la obediencia de Cristo al Padre. Lo que repara nuestro pecado, lo que repara nuestra desobediencia, no es el mero sufrimiento. El sufrimiento por sí mismo no vale nada. El sufrimiento de Cristo vale y tiene un valor infinito en cuanto que era expresión del acto de obediencia de Cristo al Padre. Eso es importante que lo entendamos, porque a veces ponemos el acento, ponemos la atención en aspectos un poco exteriores, en aspectos que nos llaman la atención de la pasión de Cristo y que ciertamente son conmovedores, pero no perdamos de vista, y esto es lo importante, que lo verdaderamente redentor, lo que le hace redentor y salvífico a la pasión de Cristo es el acto de obediencia que estaba teniendo lugar en medio de la pasión, de la crucifixión. Eso es lo que le hace redentor a la pasión, redentora a la pasión de Cristo. Añadamos una cosa más, y es que este punto del catecismo habla de esa especie de misterio de comunión que hay en todo el género humano. Hoy tenemos una tendencia muy individualista a no sentirnos, pues en comunión con el resto de los hombres. Cada uno es cada uno y parece que nos olvidamos el hecho de que todos seamos hermanos. Es el pecado el que nos ha hecho sentirnos tan individualistas, y ajenos al destino y a la suerte de los hermanos, como si lo que les pase a los otros no fuese con lo nuestro, Pero, sin embargo, no es esa la imagen del género humano que se revela en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura se nos revela pues un género humano que ha salido de mano de un padre, y que el destino y que de alguna manera la opción de uno de los hijos afecta a los demás hijos. En una familia lo que hace un hijo mayor afecta mucho al resto de los hermanos. Lo que no ocurre nunca en una familia es que un hijo mayor viva un drama sin que eso afecte profundamente al resto de los hermanos. Y si el hijo mayor es un rebelde, esa rebeldía sin duda alguna va a afectar negativamente a todo el resto de los hermanos. Hay una especie de comunión de destino. Bien, pues a eso se refiere el catecismo cuando hace referencia al texto de Romanos 5:19 y dice: como por la desobediencia de un solo hombre, de Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Es decir, no olvidemos de que existe una misteriosa pero real, pues conjunción en el destino común de los hombres. Lo que Adán hizo, que era como nuestro hermano mayor, y para entender esto metámonos un poco en la imagen de la familia. Si él es el hermano mayor,
no puede ocurrirle algo al hermano mayor que no nos afecte a nosotros, porque tenemos una especie de conjunción en la misma naturaleza humana. Bien, pues si lo que Adán hizo, esa desobediencia, nos afectó a todos, lo que aquí afirma pues el catecismo en esta cita de San Pablo a los romanos, es que también Jesús, habiendo tomado la naturaleza humana, no solo tomó una naturaleza humana, un cuerpo humano que fue el suyo y que no tiene nada que ver con nosotros, sino que en la encarnación todos estamos incluidos de alguna forma en esa humanidad de Jesucristo. Cuando Jesús ha tomado la carne humana, todos estamos un poco en él. En esa carne humana estamos todos incluidos. Este es el misterio de la comunión del género humano. Por eso podemos decir que si el pecado de Adán, como tenía nuestra propia naturaleza y era nuestro hermano mayor, nos afectó a todos, también la obediencia de Cristo, porque tenía nuestra propia naturaleza humana, también nos afecta a todos. En un misterio que quizás desde la cultura individualista, ¿no? y bueno, totalmente ajena al destino de la humanidad, a nosotros nos cuesta entender. Fijaros como cuando Caín comete el crimen contra su hermano Abel, Yahvé le dice: ¿dónde está tu hermano? A veces nosotros hemos perdido la perspectiva de que Adán era nuestro hermano en el género, en el género humano, lo que es la naturaleza humana, teniendo al mismo Padre como autor, como creador. Bien, entendamos pues, para que este misterio de desobediencia en Adán y obediencia en Cristo supone también entender que hay una misteriosa unión entre todo el género humano, y hay que purificar esa visión que tenemos individualista, que cada uno pues tiene un destino y un origen absolutamente independiente de los demás. No es cierto. Formamos ante Dios pues una comunión también de destino, aunque tengamos nuestra responsabilidad personal y particular, pero es cierto que para el bien y para mal, afortunadamente más para bien que para mal, no lo olvidemos, porque bendito pecado que mereció tal Redentor, eso dice la liturgia católica, ¿no? Bendito pecado de Adán que nos afectó a todos, que luego nos mereció tal Redentor que nos afectó íntimamente a todos. Si no hubiese sido porque aquel pecado de Adán fue fuente de infección para todos nosotros, no hubiésemos tenido un Redentor que ha sido fuente de santificación a un nivel infinitamente superior del que tenían Adán y Eva en el paraíso terrenal. Nuestro destino es muy superior al que Dios tenía destinado a Adán y Eva en el paraíso terrenal. Bien, hecha esta aclaración de por qué hay un misterio de obediencia y desobediencia en Adán y obediencia en Cristo, hecha esta aclaración, vamos a hacer un momento de silencio y continuamos con esta exposición.
es importante que hagamos un pequeño repaso a cuál es el concepto de obediencia en la Sagrada Escritura, de qué manera se expresa, cómo se entiende, porque al final es Cristo el que verdaderamente revela lo que es la obediencia a Dios Padre, ¿no? La obediencia a la Sagrada Escritura, lejos de ser una sujeción que se soporta, una sumisión pasiva, ¿no?, que eso solemos entender nosotros. Obediente es alguien que es pasivo. Él no tiene una participación activa, sino que es meramente pasivo. Pues no. En la Sagrada Escritura, la obediencia no es una sumisión pasiva, sino que es una libre adhesión al designio de Dios. Permite, por lo tanto, hacer de la vida del hombre un servicio a Dios, una entrega gozosa. Esto está empapando toda la Sagrada Escritura en todos los momentos y contrasta mucho, ¿no?, con lo que hoy en día entendemos por obediencia, o parece que es una especie de virtud de la gente que tiene poca iniciativa, que, bueno, pues la gente que tiene igual poca cualidad y por lo tanto lo que le toca es obedecer porque no tiene capacidad de regir las cosas. Pues no. Es una libre adhesión que permite una entrega gozosa en servicio. En la Sagrada Escritura se habla pues de que hay un drama, el drama de la desobediencia. Ya en los orígenes desobedece Adán a Dios, arrastrando en su rebelión a todos sus descendientes, ¿no? Lo tenemos en Romanos 5:19. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, como hemos leído antes. Hay una imagen, pues, que está también remarcada por el versículo siguiente, donde dice: la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad. Es decir, que la creación, en principio, toda ella era obediente a Dios. Incluso hay muchas expresiones en la Sagrada Escritura de que se muestra de una manera metafórica la creación como obediente a Dios. Ya sabemos que la creación, las criaturas que no son seres humanos, pues no tienen inteligencia y voluntad, con lo cual hablar de que las praderas, los montes son obedientes a Dios, pues es una manera metafórica de hablar. Pero también la Sagrada Escritura habla metafóricamente de cómo la naturaleza, la creación, es obediente a Dios. Por ejemplo, en el libro de Baruch, capítulo 3, versículo 34 siguientes: los astros brillan complacidos, Él los llama y dicen: henos aquí, y brillan con gozo para el que los creó. Es algo metafórico, pero que está evocando el plan originario de Dios de toda una creación obediente a Dios. De alguna manera, hasta ciertos milagros que hizo Jesús, cuando Él hizo calmar los vientos y la tempestad, y el mar le obedecía a Jesús, esa naturaleza que obedece a Jesús es también imagen de ese plan primero de Dios en el que todo estaba en un orden perfecto, en un orden de obediencia. Y hasta la desobediencia de Adán y Eva parece que tiene repercusiones para la propia naturaleza, en la que la desobediencia del hombre también se expresa después en una especie de rebeldía de la naturaleza que no se somete al hombre, que le resulta costosa al hombre de controlar. Bien, esta es la imagen bíblica, y después se habla de que la rebelión de Adán muestra por contraste lo que es la obediencia y lo que Dios aguarda en ella, que es la sumisión del hombre a la voluntad de Dios, la ejecución de un mandamiento cuyo sentido y cuyo precio nosotros no vemos. Claro, esta es la dificultosa, que estamos llamados a tener una confianza en algo que no entendemos, pero cuyo carácter imperativo Dios nos lo afirma claramente. Dios exige nuestra obediencia porque Él tiene un designio para realizar en nosotros, un universo que construir, que necesita nuestra colaboración. Por eso nos pide adhesión. Es como si nos dijese: mira, tú ahora no entiendes el plan que tengo, es imposible que te lo exprese totalmente, pero te pido confianza, te pido obediencia. La fe, por lo tanto, exige la obediencia. Exige la obediencia porque hay un plan
un plan de Dios que trasciende, ¿no?, la capacidad de ser comprendido desde aquí. Para salvar a la humanidad, Dios va poco a poco educando en la obediencia, y así hizo con Abraham y con todo el pueblo de Israel. Deja este país, camina en mi presencia al país que yo te mostraré. En Génesis 12, en Génesis 17, se va viendo cómo para el plan de salvación, en la historia de la salvación, Dios va educando en la obediencia a Abraham. No digamos cuando le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, y ofrécemelo en holocausto. Toda la existencia de Abraham reposa en la palabra de Dios, en la obediencia. Y eso le impone, pues, a avanzar a ciegas y realizar gestos cuyo sentido él no alcanza. No entiende ciertas cosas que Dios le dice, pero obedece. La alianza supone exactamente el mismo proceso. Dice Éxodo 24:7, todo lo que ha dicho Yahvé lo haremos y obedeceremos. Israel se adhiere al pacto que Dios le propone. La alianza, por lo tanto, implica una serie de mandamientos en muchos aspectos de la vida de Israel, pues para con los padres, para con los reyes, para con los profetas, para con los sacerdotes. Estos deberes están ya inscritos, ¿no?, de alguna forma en la naturaleza del hombre, pero la palabra de Dios los va incorporando a su alianza y hace de la sumisión del hombre una obediencia en la fe. Ya el primer decálogo decía, ¿no?, pues que la fidelidad a la ley tiene que ser en la adhesión a la alianza de Dios. Fijaros que el decálogo decía, los que me amen y guarden mis mandamientos, es decir, no se puede guardar los mandamientos sin amar. No se trata pues de una obediencia que no parta de una alianza de amor. Obedezco porque me siento amado por quien me manda. Obedezco porque sé que quien me manda busca mi bien. Fijaros lo que dice Éxodo 26. Los que me aman y guardan mis mandamientos. A veces hemos hecho una imagen de la obediencia, o se intenta ridiculizarla, ¿no?, como si la obediencia no fuese unida al amor. No, la obediencia va unida al amor. La obediencia no es nada al margen del amor. ¿Qué queréis que os diga? Pues que la obediencia del mundo militar, por poner un ejemplo, tiene poco que ver con la obediencia del mundo religioso. La obediencia del mundo militar es una obediencia de disciplina, desde el punto de vista práctico de la vida. La obediencia del mundo religioso es una obediencia de amor, de confianza en un padre. Y todo este proceso, digamos, de educación de Yahvé en la obediencia, culmina en Jesucristo. Cristo es nuestra obediencia. Nadie obedece a Dios, y en Israel poco a poco pues se va viendo como una casa rebelde. Ezequiel 2:5 llama a Israel casa rebelde, hijos rebelados, dice Isaías 1:2, y hace una insistencia en que existe un pecado de rebelión. Si el pecado de Adán y Eva fue un pecado de rebelión, de falta de obediencia, pues bueno, pues esto no hay pecado original que se viva sin luego concatenación con pecados personales que están como ratificando el pecado original. El hombre esclavo del pecado, aunque desde el fondo de él mismo aspira a obedecer a Dios, incluso llega a ser incapaz de obedecer. Esto lo dice Romanos 7:14, ¿no? Ya no es que llega un momento en el que el Israel no es que no quiera obedecer, es que no puede obedecer, no se siente capaz de obedecer. Fijaros lo que dice Romanos 7:14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad no soy yo quien obra, es el pecado quien obra en mí. Es decir, él dice, si yo en el fondo sé que la ley es buena, pero no soy capaz de obedecerla. Hasta ahí llega la desobediencia, cuando el hombre ya pues quisiera ser obediente y no puede, porque ve que tiene una ley de esclavitud que de alguna manera le está atando. Y aquí es donde viene Jesucristo. Jesucristo como el obediente, y aquel que en su obediencia
nos capacita para obedecer. Así como por la desobediencia de uno la multitud fue constituida pecadora, así también ahora la obediencia de Cristo nos engendra como seres obedientes. Es nuestra salvación su obediencia, y por ella nos es dado volver a la obediencia en Dios. Si la vida de Cristo fue, desde su entrada en el mundo, obediencia, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, hasta la muerte en cruz, adhesión a Dios a través de un montón de intermediarios, ¿no? José, María, instituciones, autoridades, Herodes que le mandaba de aquí para allá. Pues Jesús, en todo lo que hizo en su vida, estaba de alguna manera cumpliendo aquello de he venido para hacer tu voluntad. En su pasión llega al colmo, en su obediencia, al entregarse sin resistir a poderes inhumanos injustos, haciendo a través de todos esos sufrimientos la experiencia de la obediencia, haciendo de su muerte el sacrificio más precioso a Dios. Y el sacrificio más precioso a Dios es el de la obediencia. No hay ningún otro sacrificio más precioso a Dios que el de la obediencia. Bien, este podría ser como un pequeño resumen de lo que es la visión que en la historia de la salvación tenemos de la obediencia. Quedémonos con lo primero que hemos dicho, ¿no? La obediencia no es una sumisión pasiva, no, es una libre adhesión al designio de Dios, que permite hacer de la vida del hombre un servicio generoso y gozoso en la entrega a Dios y a los demás. Tenemos un momento de reflexión. Profundizar más en el valor de la obediencia de Cristo, pues también supone contrastarlo pues con lo que en nuestra cultura actual pues se está viviendo, que es algo bastante contrario y algo que nos puede llegar a dificultar pues la comprensión del mensaje de Cristo. Pero a veces contrastar también nos lleva a valorar más lo que tenemos, el mensaje de Cristo, cuando uno lo ve contrastado pues en una cultura que ofrece pues lo contrario a la obediencia y no realiza al hombre, sino que más bien le hace desgraciado. Fijaros, en esta cultura dominante en la que vivimos, especialmente en Occidente, ¿no? Y que exportamos al resto del mundo, pues como si y ellos piensan quizás no que están importando algo bueno y no es cierto. Nuestra cultura occidental exporta muchos contravalores al resto del mundo, y uno de ellos es entender que el valor en alza, el valor que más realiza el hombre es la autorrealización. Hoy en día los términos que más parece que en nuestra cultura se imponen es el de la autorrealización, el hombre autónomo, la autodeterminación, la espontaneidad propia del hombre. Es decir, todo aquello que suponga sacudirse pues cualquier tipo de tutela o apadrinamiento. Eso es un poco lo que está de moda. La tutela, el apadrinamiento está juzgado con recelo y puesto bajo sospecha. Parece que eso le impide al hombre crecer y ser el mismo. Parece que el ideal moral máximo es sé tú mismo, y no admites ningún tipo de dirigismo que te va a anular o frustrar, ¿no?
Recuerdo una película que allá por el año 89, 1989, pues tuvo mucho éxito, que algunos de los oyentes quizás la viesen, la película que tenía como título El Club de los Poetas Muertos, que es una obra que es uno de los máximos exponentes de esta tendencia a la que nos referimos, ¿no? La de la espontaneidad contrapuesta al dominio propio. Parece que el que intenta tener un dominio propio no es espontáneo, y hay que ser espontáneo, ¿no? Tú no pretendas tener ningún dominio sobre ti mismo. Es la rebeldía confrontada con la prudencia. El prudente, pues de alguna manera no se autorrealiza. La irreflexión, pues casi se impone como un valor. La autoestima supone pues casi renunciar a la autocrítica. Uno tiene que estimarse a sí mismo, sus tendencias espontáneas, lo que te brota espontáneo del corazón, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Es decir, la pedagogía parece que lo que tiene que consistir es en dejar que cada uno se desarrolle a los impulsos que le salen del corazón. Parece que si la pedagogía intentase educar al hombre en la obediencia, intentando un dominio de las propias tendencias, eso es una pedagogía represora que no permite que al joven o que al hombre pues se desarrolle en una forma de ser autónoma, que ellos dicen que es la madura. Es esta cultura a la que me refiero, que está un poco dominando entre nosotros. Y detrás de esta falsedad se esconde pues una concepción ingenua, falsa, de lo que es la naturaleza humana. Porque no es cierto que el hombre tenga en sí mismo todo aquello que necesita para la plenitud, para la felicidad. Pues no. La realización del hombre pues no es posible sin la gracia de Dios. Únicamente siguiendo los dictados de los propios impulsos que le salen a uno del corazón, pues uno no es feliz. Vamos, es que basta ver a nuestro entorno y ver a dónde va el hombre cuando se deja conducir únicamente por sus impulsos, pues al egoísmo y a una sociedad en la que el hombre es un lobo para el hombre. Cada uno quiere pues sus caprichos, cada uno quiere pues de alguna manera su propia comodidad, y eso es muy difícil compaginarlo con el vecino, porque al final se convierte esto pues en una especie de reino de los caprichos, ¿no? Y el hombre acaba siendo un enemigo porque limita mis caprichos. Es una concepción ingenua, con una falta de realismo, de conocer el propio hombre, de conocer, pues cuál es nuestra tendencia, que llamémosla pecado original, los que tenemos fe, o tendencia innata al egoísmo, los que no tienen fe, cada uno tendrá que ver de qué principio parte, pero los que tenemos fe sabemos que hay un pecado original en el que no se puede confundir espontaneidad con tendencia al mal, porque la espontaneidad lo que hace es darle rienda suelta a esa tendencia al mal que tenemos todos. Y el que no tenga fe en la Sagrada Escritura tendrá que reconocer que hay una tendencia innata al egoísmo en todos nosotros. Y si no reconoce esto, pues es que está condenado a construir una sociedad que es una selva. Pues bien, a esto hay que añadir que tenemos nosotros por la fe un conocimiento, el conocimiento de que Cristo es la plenitud del ser humano, y que sin su gracia, sin el auxilio de su gracia, pues el hombre no alcanza su propio equilibrio. Por eso, fijaros, para nosotros el ideal moral del ser humano no es el hombre autónomo, el hombre que hace lo que sus impulsos le dictan. No. Para nosotros el ideal no es el hombre autónomo. Para nosotros el ideal es el hombre comunión, que está en comunión con Cristo, comunión con Dios, comunión con los hermanos, comunión consigo mismo. Este es el contraste, ¿no? El ideal de la Sagrada Escritura no es el hombre autónomo. Eso es un contravalor cultural, una corruptela que se nos ha infiltrado en nuestra cultura, totalmente ajena al cristianismo. El ideal es el hombre comunión, en profunda comunión con Dios, en profunda comunión con los hermanos y en profunda comunión con nosotros mismos. Y la comunión lleva implícitamente en ella la obediencia. No se puede estar en comunión con los demás sin un espíritu de obediencia. Esa especie de imagen del hombre autónomo que se autorrealiza, pues es el hombre desobediente.
Por eso Jesús es el que vivió la profunda comunión con Dios Padre, hasta el punto de decir, el Padre y yo somos una sola cosa. Comunión con todos nosotros, porque Cristo es el verdadero hombre, el que nos representa a todos delante de Dios. Es el hombre comunión, por eso es el hombre obediente al Padre, obediente en la fidelidad a la que le lleva el amor hacia nosotros. En cierto sentido, Cristo nos obedece. Es una forma fortísima, ¿verdad?, de llegar a expresar esto. El amor que nos tiene, la fidelidad a la que le lleva ese amor por nosotros, hace que también sea fiel, obediente a la necesidad que tenemos de Él. ¿Acaso no nos obedece Cristo cuando la Iglesia, pues unos seres humanos, ¿no?, unos hombres cogen el pan y dicen, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y Cristo obedece y se hace ahí presente? Cristo es obediente a Dios y también es obediente a los hombres. Por eso, nuestro ideal no es el hombre autónomo, nuestro ideal es el hombre en comunión. Puede parecer una paradoja, pero es así. El hombre maduro no es aquel que no necesita dirección. Falso. El hombre maduro es el hombre que es movido por el Espíritu Santo. Por el contrario, el hombre inmaduro es aquel que es arrastrado por sus pasiones. No es cierto que el hombre inmaduro no obedezca a nadie. Sí, obedece a sus pasiones. Aunque él se crea que hace lo que le da la gana, es esclavo de sus ganas. Las ganas acaban siendo alguien que son tiranas hacia él. Y las ganas, que son la propia pasión, la tendencia del pecado, esclavizan. No es cierto que el que no obedezca a Dios pues es libre de no obedecer a nadie. No es verdad. Obedece al pecado. Aunque él se piense que hace lo que le da la gana, lo que está haciendo es obedecer al pecado. La diferencia no está entre ser autónomo o nosotros que somos sometidos, porque somos cristianos, estamos sometidos, ¿no? Los que se rebelan frente a Dios son autónomos y hacen lo que quieren, y aquellos que quieren pues cumplir la voluntad de Dios están sometidos. No es cierto, porque en el fondo el cristiano es aquel que es movido por el Espíritu, y el que se rebela frente a Dios es el que es arrastrado por las pasiones. Luego aquí todo el mundo obedece a alguien, o bien obedece a Dios, o bien obedece de alguna forma a Satanás en última instancia, que es el que ha sembrado ese principio de desorden interior en nuestra vida. No hay un hombre autónomo, no. La autonomía, la supuesta autonomía del hombre es una falsedad que encubre esclavitud del hombre. O somos movidos por el Espíritu Santo o somos arrastrados por las pasiones. Aquí no hay punto intermedio. No conviene que nos engañemos. El que dice que hace lo que le da la gana está siendo más esclavo que nadie. Creo que es importante hacer esta especie de contraste entre el Cristo obediente y esta sociedad que esconde una contracultura, ¿no?, para que desenmascaremos. No es cierto que la obediencia esté de alguna manera contrapuesta a la libertad. Ser obediente es plenamente compatible con ser libre. La Virgen María, ese ha sido el ser humano más libre de toda la creación y ha sido la más obediente. Jesucristo, como persona divina, pero que tenía su naturaleza humana, es también el que nos da máximo testimonio de libertad. A mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Cristo es libre y es obediente al mismo tiempo. Ser libre no es hacer lo que uno le dé la gana, no, ser libre es tener la capacidad de determinarse para el bien, de poner todas nuestras cualidades y todos nuestros talentos y lo que somos en función del bien, sin que haya nada que nos esclavice y que nos lo impida. Esa es la definición agustiniana, ¿no?, de qué es la libertad, la capacidad de determinarse para el bien. Por lo tanto, no permitamos, ¿no?, que nos metan un gol, como se dice popularmente, que nos hagan creer que quien es obediente no es libre y que quien es desobediente pues es libre. No, quien es desobediente es esclavo. Es esclavo de su propio
de su propia pasión, de su propio pecado, de su propia limitación. En definitiva, en última instancia, aunque él no lo sepa, esclavo de Satanás, el príncipe del mal que pretende ser príncipe de este mundo. Así pues, Cristo es el obediente, el que nos descubre también que nuestra vocación es vocación a la comunión en la obediencia con Dios, a la comunión en la obediencia con nuestros hermanos, a la comunión en la obediencia con nuestra propia conciencia. Obediencia a nuestra propia conciencia. Porque también hay que decir, por desgracia, que la palabra conciencia a veces la hemos deformado, y en vez de ser el lugar en el que se manifiesta la autoridad de Dios, que exige obediencia, uno tiene que ser obediente a su conciencia. Bueno, pues resulta que hemos hecho de la conciencia ni más ni menos un refugio de hacer lo que nos da la gana. Cada uno verá con su conciencia, que es como decir, traducido a efectos prácticos, cada uno hará lo que le dé la gana. Y nos olvidamos de que la conciencia no es la instancia para hacer lo que uno le dé la gana. La conciencia es la instancia en la que uno descubre la fuerza de la verdad, que me obliga incluso contra mi apetencia. No me apetece quizás, pero mi conciencia me dice que debo de hacerlo. Esa es la voz de la conciencia. No se puede recurrir a la conciencia como una especie de instancia autojustificativa. No. La conciencia es aquel lugar en el que el hombre es obediente ante la voz de Dios que se descubre en la conciencia. Bien, creo que es bueno y práctico que hagamos esta especie de contraste entre el valor de la obediencia de Cristo. Cristo nos salvó por su obediencia, ¿no?, frente a esta especie de engaño cultural en el que lo que es la autonomía, lo que es la libertad, lo que es la obediencia queda deformado falsamente en esta sociedad. Vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos. Y bien, permitidme que termine esta exposición con un pequeño detalle que complemente lo que anteriormente hemos expresado. Y es el hecho de que también la obediencia es propia de quien se compromete con la vida y con la verdad de las cosas. ¿Acaso un padre no es obediente? Un padre es obediente al propio compromiso de entrega que ha hecho. Y es obediente cuando suena un despertador y tiene que levantarse. Eso es obediencia. Si uno se compromete en la vida, es obediente. Otra de las manifestaciones de la desobediencia de nuestra cultura, pues es la inconstancia, ¿no? La inconstancia de quien se compromete con cosas y pues se cansa de ellas al cabo de un rato y se ilusiona y lo deja a medio camino. Y esta especie de inconstancia casi enfermiza que existe en nuestra sociedad, ¿no?, comenzando por los niños y siguiendo por los mayores, porque los niños comienzan a ilusionarse por una cosa, pues uno comienza, yo qué sé, pues voy a ver si aprendo tal cosa, y comienza a aprender con mucha ilusión, y al cabo de una semana y media se ha cansado. Y lo mismo los adultos, que se apuntan a un cursillo y lo dejan a medias enseguida, y toda esa especie de inconstancia es también expresión de una falta de obediencia, de compromiso, de entrega. Nuestra cultura se caracteriza quizás porque, tenemos una cierta tendencia, como se dice popularmente, ¿no?, un poco a mariposear.
mariposear en el sentido de que uno va buscando cosas nuevas, va buscando experiencias nuevas, y pues hemos venido por aquí un poco a ver qué hay, a ver qué cosas nuevas, y eso parece que sí que es atrayente, resulta atrayente a nuestra cultura. Se buscan experiencias nuevas, bueno, pero sin comprometerse con nada, a eso voy yo. Y en esa especie de falta de compromiso, ahí también está encerrada una falta de obediencia al final, falta de obediencia a nuestra propia conciencia y falta de obediencia a Dios, nuestro Padre, que nos pide la santificación en la entrega diaria, Porque nosotros, yo creo que lo que debe de caracterizar al cristiano no es meramente una búsqueda curiosa, sino el casarse con la verdad, el desposarse con la verdad. Pues por ejemplo el padre de familia que se desposa con sus deberes de Estado, que son su familia, sus hijos, y tienen que renunciar a muchas cosas en favor de eso, su trabajo que le exige sacrificio. Eso es ser obediente, no solo mariposear, sino comprometerse con la verdad. Y hay quien por no atarse, por cierto, hay muchas personas que por no atarse, por no buscar ataduras, como ellos llaman, ¿no?, pues renuncian a tener compromisos y siguen mariposeando en la vida, porque no quieren casarse con nada. Así pues también el compromiso en la vida es obediencia. Porque la belleza y la verdad no solo tienen que ser admiradas a la distancia, sino que tienen que ser abrazadas. A veces nos gusta, ¿no?, de alguna manera, pues ver a distancia, pues eso qué bonito, pues lo otro ya me gustaría, pues me parece, sí, pero todo eso es una admiración. Pero luego el compromiso cristiano obediente supone abrazarlo, y supone dejar de mariposear, y supone comprometerse a ello. No solo ver los ideales como bonitos, sino entregarse en la obediencia plenamente a ellos. Por eso también la obediencia de Cristo, con la que Él nos redimió, es una obediencia de quien se casa con la vocación que Dios le dio, y es obediente a esa vocación redentora. Igual que cada uno de nosotros, pues tiene que ser obediente a su vocación. Un servidor como sacerdote, como padre de familia, como aquel que cuida a su padre y a su madre, con quien convive en casa, con una entrega diaria, etcétera. Cada uno tiene que ser obediente a su situación. Quizás obediente a la situación de enfermo, obediente a ella, entregado plenamente a ella. Porque, y termino como hemos comenzado, ¿no?, porque la obediencia no es algo pasivo. La obediencia no es el estado de quien como no tiene nada que poder elegir, no. La obediencia es la opción libre de quien abraza una situación gozosamente en entrega generosa a Dios y al prójimo. De esta forma nos redimió Jesucristo, porque lo esencial, la columna vertebral, el hilo clave, ¿no?, que da sentido y nos desvela dónde está la esencia de la redención de Cristo, es la obediencia de Cristo al Padre. Terminamos aquí esta exposición, y quien desee puede contribuir con sus preguntas o con sus aclaraciones llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, mira, me llamo María Concepción, sí, y le llamo de aquí de la Alcalá de Henares, de Villavilla. Me encanta de esto de oírle hablar de la obediencia, de la libertad y de todas estas cosas. Pues yo, claro, a mí me encanta de lo que usted dice, de cuando se inicia un cursillo, cuando las cosas, de buscar,
Pues a mí personalmente me encantan todas las cosas estas y me encantaría estar todo eso, pero cuando uno es madre de familia o estás casada y tu familia no te sigue, es muy complicado eso. O bien sigues tú sola y estás siempre todos contra uno, o bien tienes que dejarlo. Entonces yo si quisiera que usted me diese un consejo y eso, porque no... De acuerdo, sí. Las cosas cuando se hacen con amor es mucho, pero es que cuando hay que escoger dos cosas es muy difícil. Es muy difícil y no sabe uno qué camino tomar mejor. De acuerdo, si te parece te respondo por la radio. Vale, gracias. Gracias por tu llamada. Pues la verdad es que el caso que tú pones, pues es, claro, en tu caso concreto y en el de tantísimas personas que nos están pues escuchando y en el caso de quien está hablando, yo creo que en el caso de todo el mundo, la obediencia no es obediencia a lo que a uno le gustaría hacer, sino obediencia a lo que la circunstancia concreta Dios ha permitido que tengamos. Entonces, esa es la verdadera obediencia. En ese caso que tú expones, pues para ti lo que no sería obediencia sería, pues bueno, pues renunciar a tus deberes de Estado y a las limitaciones que te impone ese deber de Estado y, bueno, pues dedicarte a apuntarte a cursillos, a cosas que para ti podían resultar mucho más, bueno, pues atrayentes, pero que en el fondo no son obediencia a la realidad de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Por lo tanto, entendamos que ese sentido de obediencia cada uno tiene que descubrirlo en su propia vocación, dentro de la elección de estado de vida que uno ha hecho y que tiene sus limitaciones, porque bueno, pues porque una persona casada pues se da cuenta pues de que su marido, sus hijos, el entorno familiar, etcétera, pues no es lo que ella pues en su subjetividad le gustaría que fuese, pero está casado con esa situación. Al igual que el párroco también, pues seguro que siempre soñaría en una parroquia distinta pero está casado con la parroquia que tiene y por lo tanto tiene que ser obediente a la parroquia que tiene con sus limitaciones. Con lo cual, pues esa dificultad que manifiestas no es un impedimento para la obediencia, no, más bien yo creo que es el escenario en el que hay que vivir esa obediencia. Adelante, tenemos algún oyente más a la escucha. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Bueno, yo la verdad es que estoy un poquillo angustiada, llevo ya separada, divorciada, va a ser en marzo 5 años y hay veces que todavía no acepto mi situación. Y entonces, bueno, pues hay veces que me topo con mis compañeros, estoy haciendo una terapia para mejorar y no, pues yo sé muy bien en mi interior lo que... no sé, la voluntad de Dios, es decir, que siga con mis hijos, que si estaba casada por la Iglesia, independientemente de que mi marido fuera forzado, no fuera. Luego te vas dando cuenta a lo largo de la vida las diferencias educacionales y tal, que en un principio te enamoras y piensas que no van a ser importantes. Uh-huh. Y bueno, me dejó por otra mujer y aparte supongo que sería porque no me quería y porque estaría harto de mí, ¿no? Y entonces pues siento mis hijos ya son mayores y siento mucha soledad, entonces todo el mundo me dice pues tienes que abrir una puerta y como que volverte a enamorar o a casar, pero mi educación, mi formación y sobre todo cuando, no sé, pues me dice lo contrario y entonces pues hay veces, bueno, esta mañana me he puesto a escucharle y he sentido angustia, porque sí sé cuál es mi obligación, sí sé cuál es pero me resulta difícil en la sociedad en la que vivo. Y sobre todo que también tengo que decirle que me siento sola. Y bueno, pues también soy débil, ¿no? Llevo varios años, llevo siéndole fiel siempre, a pesar de que él era un poquito de aquella manera, pero que, no sé, que a veces me canso. De acuerdo, te agradecemos. ¿Por la radio? Sí, escuchamos. Sí. Te agradecemos mucho tu llamada así tan sincera, que aunque sea una consulta personal, pero es evidente que muchos de los que estamos oyendo la radio, pues nos sentiremos identificados y tu consulta personal, pues también nos enriquece a todos. Pues fíjate, yo te diría que en tu caso concreto, pues esa obediencia que el Señor la traduce a decir a la fidelidad, ¿no? Obediencia que se traduce en tu caso a decir, yo soy fiel a mi compromiso con esta persona, aunque él no haya sido fiel en el suyo, aunque él haya buscado pues otra mujer,
Pues en mi caso concreto, la obediencia consiste en que Dios permanece fiel aunque nosotros no seamos fieles a Dios. Es decir, yo estoy llamado a dar el testimonio de Cristo de que nos amó aunque nosotros no le correspondiésemos. Esa es tu forma de ser obediente, ¿no? Obediente al compromiso de amor fiel y obediente a la entrega a tus hijos. Y entiendo, fíjate bien, entiendo que hayas podido, al oír hablar de obediencia, que hayas podido llegar a sentir un poco de angustia, pues porque te resulte costoso, porque es que la obediencia no se puede llegar a vivir sin cruz. Yo entiendo que la obediencia sea muy, pues sea una auténtica cruz en momentos determinados. A veces la obediencia es gozosa, ¿no? Pero hay que reconocer que el reino de Dios sufre violencia, como dice la Sagrada Escritura, y en nuestro interior sufre violencia al tener que obedecer cuando supone que es algo costoso por la soledad que tú estás viviendo, y porque esa soledad tendrá momentos de prueba, y porque serás tentada en la prueba, que incluso habrá personas a tu alrededor que con buena intención pues te están de alguna manera tentando. Tú deberías abrir una puerta, deberías de intentar rehacer tu vida, etcétera, que con buena intención, pero te están de alguna manera proponiendo algo que es absolutamente pues una vía incorrecta, ¿no? Que es la de que tú dejes de ser fiel, porque como también han sido infieles a ti, pues total que pagues tú con la misma moneda, ¿no? Infidelidad por infidelidad. Eso aparentemente te propone una felicidad que no es cierta, no te la iba a dar. El tú responder con la misma moneda de la infidelidad no te iba a hacer feliz. Ahora bien, ¿qué consejo te daría? Pues el consejo de decir, por una parte, agarrarnos al clavo de la cruz, como te estoy diciendo, ¿no? Porque la obediencia pues supone asumir la cruz, que aunque te sea muy costosa, al final es la que te va a hacer feliz. Pero también el segundo consejo que creo que hay que añadir es el de decir, es muy importante pues que en ese agarrarte a la cruz también busques medios de que esta cruz se haga más llevadera, de que entiendas también de que el yugo de Jesús no es un yugo suave y que debes de buscar los medios que te ayuden a entender que esa cruz sea llevadera. Sal de esa soledad, acércate pues a la parroquia, acércate a algún grupo cristiano, a algún grupo apostólico en el que puedas compartir tu cruz, en el que puedas también ver testimonios de personas que han sufrido también momentos de cruz muy fuertes y que luchan por ser fieles. No caigas en la tentación de aislarte en esa cruz. Busca, ¿no?, hermanos cristianos en los que sientas el apoyo de compartir esa cruz y entrégate al prójimo. Quizás introdúcete en Cáritas, introdúcete en alguna iniciativa de entrega solidaria al prójimo, porque únicamente cuando uno se da a los demás se olvida de sí mismo. Creo que esto es importantísimo. La auténtica terapia para salir de esa especie de tentación de la soledad es olvidarte de ti misma y entregarte en el servicio. Yo permíteme que te dé esos dos consejos. El consejo de busca un ambiente, un entorno, un movimiento cristiano en el que puedas recibir testimonios de cómo llevar la cruz, y en segundo lugar, entrégate en un servicio generoso al prójimo, ¿no?, para que puedas llevar esa cruz pues hasta con alegría y con conformidad. Nos despedimos de todos los oyentes después de haber meditado sobre la obediencia de Cristo en este programa. Alabado sea Jesucristo.